Solo necesitan estar dispuestos, solo necesitan estar disponibles. Ahora les hablamos como semillas estelares y trabajadores de la luz porque muchos de ustedes ya sintieron un impulso interior de que hay más en la vida que la supervivencia. Hay más en la vida que pasar la semana. Hay más en la vida que mantener su cuerpo seguro y su mente ocupada. Muchos de ustedes comenzaron a reconocer que el mundo externo, no importa cuán alto se eleve, no puede proporcionar la realización profunda que buscan de verdad. Y algunos de ustedes lo intentaron. Intentaron relaciones, realizaciones, información, modalidades de sanación, herramientas espirituales, contenido sin fin, explicaciones sin fin, y aún sienten esa hambre. Y esa hambre no es un fallo, esa hambre es una señal, esa hambre es su alma recordándose a sí misma. Y entonces llegamos ahora a hablar de 3 niveles de conciencia consciente. Y los nombramos exactamente como lo solicitaron: conciencia de densidad menor, conciencia metafísica, conciencia superior o conciencia pura. Pero también hablaremos de manera que esto no convierta estos niveles en una jerarquía de merecimiento. Estos niveles no son etiquetas de quién es bueno y quién es malo. Son simplemente etapas de la conciencia, como aprender a caminar, aprender a leer, aprender a respirar más profundo. No avergüenzas a un niño por gatear. No avergüenzas a un principiante por ser nuevo, y no avergonzamos al humano por ser humano. Ahora, la razón por la que la misión de los 144.000 está centrada en esto, ahora es porque la misión no es primordialmente acerca de hacer más. No es primordialmente acerca de arreglar el planeta con esfuerzo, salvar a todos con agotamiento, ser responsable de resultados demasiado grandes para que cualquier sistema nervioso singular los cargue. La misión de los 144.000 es primero, por encima de todo, sobre convertirse en un estabilizador de frecuencia, sobre convertirse en una transmisión vivida de la conciencia que otros pueden sentir sin que ustedes predicaran. Ven, muchos humanos esperan pruebas, esperan señales, esperan que alguien oficial les diga que es real. Y, sin embargo, la conciencia no despierta mediante argumentos. La conciencia despierta mediante resonancia. La conciencia despierta cuando el sistema nervioso se siente lo suficientemente seguro para suavizar, cuando el corazón se siente lo suficientemente seguro para abrir, cuando la mente deja de intentar predecirlo todo para permanecer viva. Y es por esto que ustedes, aquellos suficientemente despiertos para recibir esto, son tan importantes, porque son el puente entre el mundo que se está desmoronando y el mundo que está naciendo. Y deseamos hablar muy claramente. La conciencia es la clave. Su experiencia exterior no es aleatoria, no es un castigo, no es una prueba de que están haciendo algo mal. Es un espejo del estado en el que están viviendo momento a momento. Y cuando los humanos reconocen esto, dejan de suplicar al universo y empiezan a asociarse con él. Dejan de sentirse desamparados y empiezan a volverse presentes. Dejan de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y empiezan a preguntar, ¿qué me muestra esto dentro de mí? Antes de que pisemos juntos en capas más profundas de transmisión y exploración de conciencia, densidad menor, conciencia metafísica, conciencia superior, deseamos colocar algo gentilmente, claramente, amorosamente en el campo de su conciencia, para que lo siguiente pueda ser recibido sin distorsión, sin presión, sin viejos entendimientos que rodearon este asunto muchos de sus años. Hablamos ahora de los 144.000 no como un número contra el cual deben medirse, no como un emblema de identidad que deben reclamar o rechazar, sino como una historia vivida de conciencia desplegada al lado del despertar de la humanidad que ahora está entrando en una fase muy diferente a la que la mayoría de ustedes fue introducida primero. Y es importante que entiendan esto porque muchos corazones sensibles han cargado con confusión innecesaria, comparación y hasta vergüenza silenciosa alrededor de este tema. Y nada de esto fue nunca parte de la intención original. En las etapas iniciales de la misión, mucho antes de que muchos de ustedes siquiera despertaran, su conocimiento interior e idea de los 144.000 fue introducido como umbral, no como límite. Nunca significó sugerir que solo un pequeño grupo de élite de humanos fuera elegido o digno, y nunca significó crear separación entre los que estaban dentro y los que estaban fuera. En vez de eso, fue una manera de describir el número mínimo de anclas de conciencia encarnadas, coherentes necesarias para estabilizar una transición planetaria que habría sido demasiado intensa, demasiado abrupta, demasiado desestabilizadora para que el sistema nervioso colectivo de la Tierra tolerara. Pueden pensar en esto en términos muy humanos. Cuando se está construyendo un puente sobre un terreno amplio e inestable,
Los primeros soportes deben colocarse muy cuidadosamente. Deben ser fuertes, deben ser flexibles, deben poder mantener la tensión sin quebrarse. Y no hay muchos lugares donde los primeros soportes puedan ir. Pero una vez que el puente alcanza cierto punto, una vez que la estructura es lo suficientemente estable, el resto puede completarse mucho más fácilmente. El trabajo cambia, el peligro disminuye, el número de manos que pueden participar seguramente aumenta. Los 144.000 originales representaban esos primeros soportes. No eran almas mejores ni más amadas. Eran simplemente almas que, a través de muchas vidas, muchas formas y preparación, desarrollaron suficiente coherencia interior para permanecer encarnadas en la densidad mientras mantenían abierta la conexión con estados de conciencia superior. Su tarea era tranquila, a menudo invisible, rara vez recompensada de las maneras que los humanos suelen reconocer. Muchos de ellos vivieron vidas ordinarias, muchos lucharon, muchos dudaron profundamente de sí mismos, y sin embargo, simplemente permaneciendo presentes, permaneciendo amables, permaneciendo con el corazón abierto al mundo, con frecuencia recibían la recompensa contraria, anclar algo esencial. En aquella época el campo colectivo de la Tierra era mucho más comprimido de lo que es ahora. El trauma era menos consciente. La alfabetización emocional era rara. La capacidad del sistema nervioso necesaria para sentir profundamente sin disociarse aún no estaba desarrollada en la población general. Y así el despertar no era algo que pudiera propagarse rápido o de forma segura. La verdad demasiado rápida o demasiado intensa habría sobrecargado el sistema. Y por eso el trabajo era lento, paciente y altamente focalizado. Pero, queridos, algo importante ha ocurrido desde entonces. De hecho, varias cosas han acontecido, estratificadas a lo largo del tiempo. El primer umbral fue encontrado. El puente aguantó. La frecuencia se estabilizó lo suficiente para que el despertar pudiera empezar a propagarse por sí mismo, en vez de necesitar ser sostenido por un número muy pequeño de anclas. Y una vez que esto ocurrió, la misión naturalmente se expandió. Por eso ahora hay más de 144.000. No porque el número original estuviera equivocado, ni porque la misión fracasara, sino porque tuvo éxito. A medida que la conciencia se estabilizó, a medida que el trauma empezó a emerger en vez de permanecer enterrado, a medida que la humanidad desarrolló lenguaje para las emociones, regulación del sistema nervioso y experiencia interior, la barrera de entrada disminuyó. Lo que una vez exigía disciplina extrema, aislamiento y vidas enteras de práctica monástica, empezó a volverse accesible a través de la honestidad, la presencia y la voluntad. El trabajo se desplazó de la supervivencia y la integración para mantener la línea, a ensanchar el campo. Y es ahí donde muchos de ustedes llegan. No están atrasados, no han perdido su oportunidad, no son menos importantes por despertarse después. Se están despertando ahora porque ahora es cuando el trabajo los necesita. Antes el trabajo necesitaba estabilidad en una densidad extrema. Ahora el trabajo necesita traducción, integración y encarnación en la vida cotidiana. Necesita humanos que puedan sentarse con el malestar sin proyectarlo hacia afuera. Necesita corazones que puedan permanecer abiertos sin martirio. Necesita mentes que puedan explicar verdades superiores en un lenguaje simple y fundamentado, sin mistificar ni dominar a otros. Este es el campo expandido de los 144.000. Ya no es un número fijo ni un grupo cerrado. Es una red vivida, estratificada y fractal de conciencia en la que algunos anclan profundamente, algunos estabilizan localmente y algunos simplemente resuenan y amplifican la proximidad. Y todos esos roles importan. Queremos ser muy claros en algo aquí, porque es esencial para lo que sigue en esta transmisión. La misión ahora no es sobre despertar a más personas a cualquier costo. La misión ahora no es sobre convencer, persuadir o salvar. La misión ahora es sobre coherencia. Muchos humanos ya están lo bastante despiertos. Lo que falta es la seguridad en sus cuerpos. Lo que falta es el permiso para ablandarse. Lo que falta es el espacio para sentir lo que están sintiendo sin ser juzgados, arreglados o apresuradamente concluidos. Y entonces el mayor servicio que pueden ofrecer ahora no es urgencia sino firmeza, no intensidad sino presencia, no respuestas sino sintonía. Es por eso que los 3 niveles de conciencia que estamos a punto de explorar importan tan profundamente. Porque no pueden estabilizar a otros en conciencia superior si no han hecho las paces con sus propias capas inferiores. No pueden encarnar la superconciencia si están en guerra con su humanidad. Y no pueden servir al colectivo si se están quemando tratando de vivir hasta la imagen de cómo debería ser un trabajador de la luz.
La misión expandida pide algo muy diferente de ustedes de lo que la vieja narrativa sugería. Pide ser totalmente humanos, totalmente presentes, en vez de ser excepcionalmente espirituales. Pide integrar, no eludir. Pide descansar, no correr. Y pide confiar en que la conciencia evoluciona más poderosamente cuando se siente lo bastante segura como para desplegarse de forma natural. Algunos de ustedes han cargado el peso del mundo en sus hombros creyendo que si no hacen bastante algo terrible ocurrirá. Queremos aliviarles gentilmente de ese peso. Ahora el sistema ya no depende de un pequeño número de anclas exhaustas manteniendo todo unido. El campo es lo bastante amplio. La estructura es lo bastante estable. El trabajo se ha desplazado. Ahora su papel es vivir de manera que demuestren lo que es posible mostrar a través de su sistema nervioso, sus relaciones, sus elecciones y su amabilidad. ¿Qué otra forma de ser es viable? No están aquí para arrastrar a nadie a través del umbral que no está listo para atravesar. Están aquí para presentarse como una invitación silenciosa. Y así, mientras nos movemos en el primer párrafo de esta transmisión hacia la exploración de la conciencia en densidad menor, conciencia metafísica y conciencia superior, les pedimos que sostengan este entendimiento con gentileza en su corazón. No están siendo medidos, no están siendo clasificados, están siendo incluidos. Este trabajo no trata de convertirse en algo que no son, trata de recordar lo que ya son, en capas y ritmos que honran su cuerpo, su historia y su humanidad. La Tierra no necesita seres perfectos ahora, necesita regulados, necesita honestos, necesita aquellos que pueden permanecer presentes mientras otros aprenden cómo sentir de nuevo. Y no estarían aquí leyendo esto sintiendo resonancia con estas palabras si no fuesen ya parte de ese campo. Ahora nos moveremos a través de 6 movimientos, una transmisión fluida porque la mente humana como estructura, sus corazones como continuidad. Y entonces estos 6 movimientos son el esqueleto de la transmisión. 1. El momento de la misión. ¿Qué estamos haciendo ahora y para qué? 2. Conciencia de densidad menor. ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Para qué no es vergonzoso? 3. Punto de inflexión. Cómo el alma comienza a despertar, a salir del bucle antiguo. 4. Conciencia metafísica. Cómo funciona, cómo se estabiliza, cómo vive en esto. 5. Conciencia de la conciencia superior. Unión, encarnación, viviendo como presencia. 6. Integración para 144.000. Cómo obtienen, mantienen, sirven sin agotamiento. Y ahora, conforme nos movemos adelante, pedimos que relajen sus hombros, pedimos que suelten su mandíbula, pedimos que respiren, no como técnica sino como retorno, porque esto no es solo información, esto es remembranza, y cuando recuerdan, ustedes se convierten en la señal que la Tierra esperó, y entonces nos deja comenzar donde cada humano comienza, dentro del sueño de la separación, y nos deja hablar gentilmente, honestamente, claramente sobre la conciencia de densidad menor. La conciencia de densidad menor no es castigo, no es fracaso, no es prueba de que alguien sea menos espiritual. Es simplemente un estado de conciencia donde el humano cree profundamente, instintiva y frecuentemente inconscientemente, que la vida está sucediendo para ellos. La seguridad viene del control. El mundo exterior debe cambiar antes de que el ser interior pueda estar en paz. En la conciencia de densidad menor, el humano vive primordialmente a través de los sentidos, a través de la mente, en supervivencia. Y si ha vivido allí, sabe cómo se siente. Se siente como escanear problemas. Se siente como anticipar qué podría salir mal. Se siente como compararse con otros. Se siente como necesitar la aprobación de alguien más para sentirse bien. Se siente como creer que si no planifica bastante, investiga bastante, previene bastante, se mantiene ocupado bastante, algo terrible ocurrirá. Muchos humanos no están intentando ser negativos, están intentando permanecer vivos, y entonces diremos algo que puede sonar simple, pero es poderoso. La conciencia de densidad menor es la mente intentando proteger lo que el corazón siente. Es la cabeza intentando resolver lo que el alma está intentando sanar. Es la personalidad intentando sobrevivir lo que el espíritu está intentando trascender. Ahora, en estado de densidad menor, los humanos frecuentemente creen que el mundo exterior es la fuente de su paz o su dolor. Si la relación cambia, entonces la paz puede suceder. Si el trabajo cambia, entonces la paz puede suceder. Si el gobierno cambia, entonces la paz puede suceder. Si ocurre una divulgación, entonces la paz puede suceder. Si llega el dinero, entonces la paz puede suceder.
y la mente humana continúa persiguiendo condiciones, y cuando una condición se resuelve otra, aparece porque la raíz no es exterior. La raíz es interior, dentro del estado de conciencia en el que el humano está viviendo. Es por esto que muchas enseñanzas dicen de maneras diferentes que el ser humano natural no puede recibir lo que es espiritual hasta que la conciencia cambia. No porque el humano sea malo, sino porque la banda de frecuencia es diferente. Si intentas sintonizar una estación de radio que no está ajustada, no podrás escuchar la música, escucharás estática, y entonces, en la conciencia de densidad menor, la verdad espiritual frecuentemente suena como locura, fantasía o molestia, porque requiere un receptor interno diferente. Aquí están señales comunes de que están operando en conciencia de densidad menor. Y nuevamente esto no es vergüenza, es simplemente claridad. Pueden sentirse reactivos la mayor parte del tiempo. Pueden sentirse como si se estuvieran protegiendo de un impacto o recuperándose de él. Pueden encontrar difícil sentarse quietos sin alcanzar un dispositivo de distracción o resolver un problema. Pueden sentirse como si su merecimiento estuviera atado a la productividad, la apariencia, a ser lo suficientemente buenos. Pueden sentir curiosidad espiritual, pero también sentir miedo de que si se abren demasiado, perderán el control. Y muchos de ustedes aprendieron a controlar porque no se sentían seguros. Muchos de ustedes aprendieron la mente porque el corazón se sentía como demasiado. Y entonces cuando hablamos de desplazar la conciencia de densidad menor hacia la conciencia metafísica, no estamos contando con que sea solo positivo. No estamos contando con que ustedes circunvalen el trauma, ignoren los sentimientos y finjan que el mundo está bien. Estamos contando la verdad. No pueden pensar su camino hacia el despertar. Deben sentir su camino dentro de él. Y el sentir es una habilidad. Y el sentir es también coraje. Ahora, en la conciencia de densidad menor, el humano frecuentemente carga la creencia de dos poderes. Hay amor y hay miedo. Hay Dios y hay mal. Hay luz y hay oscuridad luchando por el control. Y la creencia mantiene el cuerpo tenso y la mente vigilante. Pero cuando el ser comienza a despertar, comienza a ver que muchos enemigos contra los que han luchado son de verdad reflejos de sus propias partes no sanadas. Comienzan a ver que el miedo no es un monstruo, es un mensaje. Comienzan a ver que la ira no es mala, es energía pidiendo movimiento. Comienzan a ver que la tristeza no es debilidad, es el corazón lavándose a sí mismo. Y esto es importante porque muchos de ustedes, trabajadores de la luz, intentaron ascender saltándose este paso. Intentaron saltar a la conciencia superior mientras dejaban sus emociones inferiores sin reconocer. Y entonces su cuerpo habla a través de la ansiedad, su cuerpo habla a través del dolor, su cuerpo habla a través del agotamiento. Porque el cuerpo no es enemigo, el cuerpo es instrumento. Y entonces la primera puerta fuera conciencia densidad menor, no es cristal, no es mantra, no es rótulo nuevo. Primera puerta es honestidad. Honestidad suena como no me siento seguro. Honestidad suena como estoy enfadado. Honestidad suena como me siento abandonado. Honestidad suena como estoy tratando de controlar porque estoy asustado. Honestidad suena como estoy cansado de actuar. Y cuando contienen verdad gentilmente sin dramatizar, sin juzgar, comienzan a cambiar porque la conciencia no puede evolucionar dentro de la mentira. Ahora también diremos esto claramente: conciencia densidad menor está bastante externalizada. Cree que la salvación viene de fuera. Y esto es porque cuando los humanos comienzan a despertar, una de las primeras cosas que son guiados a hacer es volverse hacia adentro en silencio, en quietud, en el corazón. Porque el corazón es donde dejan de ser reacción y comienzan a ser presencia. Y esto es porque tantos de ustedes están siendo empujados ahora a apagar dispositivos, dejar de buscar respuestas fuera, aprender a escuchar dentro. Y entonces, si están en conciencia densidad menor, ahora deseamos que respiren y reciban esto. No están atrasados, no están fallando, simplemente están siendo invitados a tomar el próximo paso. Y el próximo paso es el comienzo de la conciencia metafísica, que comienza en el momento en que realizan estado me importa conciencia, me importa mundo interior, estoy creando mi experiencia. Ahora nos deja gentilmente caminar en ese punto de giro juntos. Hay momentos a veces quietos, a veces dramáticos, cuando la vida humana empieza a sentirse demasiado pequeña para el alma. Y este momento no siempre es agradable al principio. A veces viene como aburrimiento, a veces viene como desagrado del corazón.
A veces viene como pérdida de interés en cosas que solían motivar. A veces viene como una pregunta interior que no pueden dejar de oír. Todo esto existe, y pueden sentirse culpables por hacer esa pregunta. Pueden sentirse ingratos, pero les contamos ahora, esa pregunta es sagrada. Esa pregunta es el alma golpeando desde dentro la personalidad. Este es el comienzo del punto de giro, y aquí la misión de los 144.000 se vuelve activa porque los 144.000 no son humanos mejores. Son humanos que han alcanzado el punto donde ya no están dispuestos a vivir inconscientemente, ya no están dispuestos a dormir a través del dolor, ya no están dispuestos a tercerizar su poder, ya no están dispuestos a culpar todo fuera de sí por lo que experimentan dentro. Y entonces el punto de giro comienza con un nuevo tipo de responsabilidad. No un tipo pesado, no un tipo basado en la vergüenza, sino un tipo liberador que dice si estoy creando, entonces también puedo crear diferente. Que dice si mi estado importa entonces puedo elegir un estado nuevo. Que dice si mi conciencia es secreta entonces puedo aprender cómo trabajar con esto. Ahora esto también es donde muchos de ustedes comienzan a liberar cosas. Comienzan a sentirse empujados a dejar ir juicios, resentimientos, relaciones basadas en el miedo, identidades antiguas, historias antiguas. Y algunos de ustedes sintieron ese empujón hace mucho tiempo, pero no podían admitir que la experiencia estaba completada. Y ahora los empujones se vuelven más intensos, no para castigarles, sino para liberarles. Porque no pueden pisar la conciencia metafísica mientras sostienen aquello que su yo de densidad menor usó como escudo. Y entonces, si están en la estación de liberación, ahora deseamos que entiendan qué está pasando. No están perdiéndolo todo, están haciendo espacio. Están limpiando ancho de banda, están dejando que la frecuencia antigua caiga, aunque para que la frecuencia nueva pueda estabilizar. Ahora el punto de giro tiene un sabor muy específico. Es cuando el humano empieza a sentir paz, no es algo que puedan perseguir. La paz es algo que deben descubrir. Y esto es porque tantas líneas espirituales, tantas formas enseñan alguna versión. Ve dentro, sé quieto, encuentra paz dentro de ti primero. Porque cuando la paz es encontrada dentro se vuelve contagiosa, irradia, se convierte en una atmósfera, se convierte en algo que tus amados pueden sentir sin que les digas qué creer. Ahora sabemos algo sobre los humanos. Muchos de ustedes nunca fueron enseñados cómo estar quietos. Muchos fueron entrenados en la infancia a enfocar en personas, cosas, permanecer estimulados, permanecer distraídos. Y entonces cuando cierran los ojos la mente se vuelve alta, se siente como una fábrica, se siente como ruido, asumen que son malos en meditación, pero no son malos en meditación, simplemente están notando lo que ha estado funcionando todo el tiempo. Y el punto de giro invita a dejar de luchar con la mente y a empezar a ver esto claramente. Invita a notar que muchos pensamientos ni siquiera son realmente tuyos. Son pensamientos del mundo, patrones transmitidos, miedos colectivos. Y cuando dejan de alimentarlos con su atención, se debilitan. Cuando dejan de luchar, dejan de darles su fuerza vital. Y lentamente comienzan a descubrir lo quieto debajo. Ahora nos deja hablar en términos muy prácticos, muy humanos. El punto de giro es donde comienzan a desplazar cabeza-corazón. La cabeza dice, necesito saber qué pasará para estar seguro. El corazón dice, puedo ser guiado en el momento. La cabeza dice, necesito controlar los resultados. El corazón dice, puedo alinear mi verdad. La verdad organizará mi realidad. La cabeza dice, necesito pruebas antes de abrir. El corazón dice, me abro entonces sé. Y esto es porque tantos de ustedes están siendo asistidos ahora a volverse más centrados en el corazón, poner su conciencia en el corazón donde pueden sentirse firmes en lugar de vulnerables, donde pueden sentirse guiados en lugar de frenéticos. Esto no es un concepto poético, es sistema nervioso verdad. Cuando saltan al corazón dejan de vivir en respuesta de amenaza constante. Ahora el punto de inflexión también es donde muchos de ustedes comienzan a realizar que su dolor emocional y físico no está aquí para arruinarlos. Está aquí para informarles, está aquí para mostrar dónde han estado suprimiendo, ignorando, negando. Y no estamos hablando de negarse a pedir apoyo o evitar atención médica cuando la necesitan. Hablamos de dolor que con frecuencia porta un mensaje. Cuando el mensaje es recibido, la señal disminuye. Su cuerpo no los está castigando, su cuerpo se está comunicando con ustedes. Y entonces el punto de inflexión es donde dejan de preguntar cómo me libro de esto y empiezan a preguntar qué esto está intentando mostrar. Y cuando comienzan a hacer esa pregunta se vuelven metafísicos, no porque hayan leído el libro correcto, sino porque comienzan a trabajar con la conciencia como raíz.
Y ahora nos movemos hacia la conciencia metafísica en sí, estado donde empiezan a entender las leyes, causa interior, efecto exterior, y comienzan a vivir como creadores conscientes en lugar de reaccionar inconscientemente. La conciencia metafísica es el nivel donde el humano comienza a vivir el entendimiento. Soy conciencia, la conciencia es creativa. Es el nivel donde empiezan a vivenciarse a sí mismos no meramente como un cuerpo moviéndose a través de eventos, sino como conciencia moviéndose a través de frecuencias. Y este es el nivel donde los principios espirituales dejan de ser frases inspiradoras y comienzan a ser realidad vivida. Ahora, la conciencia metafísica no es el fin del viaje, es un puente, es el lugar donde aprenden a trabajar su estado interior deliberadamente, donde aprenden que su enfoque es poderoso, donde aprenden que sus emociones son orientación, y donde comienzan a entender que no están aquí para ser víctimas de la experiencia terrestre, están aquí para participar en su creación. Muchos de ustedes, como semillas estelares, llegaron con este impulso ya dentro de ustedes, miran el mundo y quieren ser parte de la solución. Y a veces asumen que eso significa que deben arreglar físicamente todo personalmente hasta el agotamiento. Pero la conciencia metafísica enseña algo más eficiente, más verdadero. Pueden contribuir mediante el alineamiento. Pueden crear realidad donde las soluciones existen y luego afinarse a sí mismos en esa realidad. No necesitan cargar con el planeta entero en su espalda para ser de servicio. Pueden ser la frecuencia que invita a aquello que ya es posible. Ahora, la conciencia metafísica también enseña algo muy humillante y muy liberador. Su mente no es la jefa, la mente es una herramienta. Porque el corazón sabe que es auténtico para ustedes de una manera que la mente no puede calcular. Ahora, la conciencia metafísica también es donde comienzan a entender la diferencia entre querer recibir. Muchos humanos rezan, manifiestan, meditan tratando de obtener algo del universo. Abordan la fuente como si la fuente estuviera reteniendo. Abordan a Dios como si Dios tuviera que ser convencido, y luego se preguntan por qué se sienten bloqueados. Pero la conciencia metafísica empieza a mostrar, el momento en que se aferran aprieta, el momento en que exigen, se contraen, el momento en que se obsesionan, señalan falta, y la falta no puede ser puerta hacia la plenitud. La verdadera meditación, la verdadera comunión interior, no trata de obtener, se trata de abrir. Se trata de posicionarse en el reconocimiento de que el reino está dentro, de que la presencia está dentro, de que no están tratando de forzar la vida, están permitiendo la vida. La práctica interior más poderosa no es cómo hacer que esto ocurra, sino dejar que lo mayor pase a través de mí. Ahora dejemos hablar claramente sobre cómo obtienen conciencia metafísica de una manera que sea fundamentada y practicable. Comienzan a notar su estado, no una vez a la semana, no solo cuando las cosas se derrumban, comienzan a notar su estado diariamente. Preguntan, ¿estoy en mi cabeza? ¿Estoy en mi corazón? ¿Me estoy protegiendo? ¿Estoy abierto? Y cuando notan que están en la cabeza no se castigan, simplemente regresan. Regresan respirando, regresan sintiendo los pies, regresan suavizando la barriga, regresan dejando que el corazón sea el centro de la conciencia unos minutos. Y esto es suficiente para comenzar. También comienzan a practicar la honestidad emocional. Dejan de llamar a sus sentimientos erróneos. Dejan de etiquetar su sensibilidad como debilidad. Aprenden a sentir la emoción sin emitir un veredicto de por vida. Aprenden a dejar que la emoción se mueva como tiempo, porque no significa ser permanente, significa ser procesado. Y entonces algo empieza a suceder. Comienzan a recibir orientación, no siempre como una voz tronadora, con frecuencia como un saber silencioso, con frecuencia como un empujón suave, con frecuencia como un sentido, no esto, sí esto. Y aprenden que no necesitan prever todo para estar seguros, pueden ser guiados momento a momento. Y esto es donde la vida empieza a sentirse más ligera porque ya no la están intentando cargar solos. Ahora, la conciencia metafísica también es donde empiezan a entender el servicio de manera diferente. Dejan de intentar salvar a la gente, comienzan a intentar brillar, comienzan a intentar estar firmes. Y reconocen que a veces su mayor servicio es el perdón, la oración, la compasión o simplemente negarse a contribuir al pánico colectivo. Hay una enseñanza escondida a plena vista, la práctica, no la charla. No basta con leer la verdad y admirarla, vívanla, incorpórenla. Si tienen solo una pequeña cantidad de paz, hoy compartan una pequeña cantidad de paz. Si tienen solo una pequeña cantidad de amor, hoy compartan una pequeña cantidad de amor.
Si tienen solo una pequeña cantidad de paciencia, hoy compartan una pequeña cantidad de paciencia. Den lo que tienen, la expansión les dará a ustedes. Y aquí es donde la misión de los 144.000 se vuelve muy real porque están aquí para ser líderes, guías, maestros. No necesariamente a través de títulos, no necesariamente a través de escenarios, sino a través de la frecuencia. Más despertadores llegan. Y muchos humanos recientemente despertados necesitarán corazones firmes para reflejarse. Necesitarán personas que puedan mantener espacio sin superioridad. Necesitarán personas que puedan explicar las cosas de forma simple, amable y clara. Y estos son ustedes. Y entonces la conciencia metafísica, donde se convierten en puente. Pero puente no es destino. Puente es lo que llevan en experiencia directa de lo divino interior. Estado que llamamos conciencia superior. Conciencia donde dejan meramente creer en la unidad y comienzan a vivirla. La conciencia superior no es una mejora de la personalidad. No son derechos espirituales para presumir. No es un emblema que dice, soy más avanzado. Es un estado donde el sentido de separación se disuelve lo suficiente como para comenzar a vivir una relación viva con la fuente. No como concepto, no como idea, sino como realidad interior. Ahora muchas enseñanzas describen la progresión que suena así. Primero sienten que Dios está en mí. Luego empiezan a sentir la compañía de la presencia caminando con ustedes. Luego empiezan a sentir esa presencia dentro de ustedes. Y eventualmente hay una realización más profunda, donde el antiguo límite se derrumba de tal manera que palabras no pueden sostenerla. La conciencia es una. Es por eso que algunas enseñanzas describen un movimiento de comunión. Unión hasta el punto en que el sentido de dos desaparece y solo hay uno expresándose a través de ustedes. Pero deseamos que entiendan algo importante. No lo fuercen, no lo fabriquen, no se esfuercen para ello. La conciencia superior no se alcanza mediante agresión espiritual. Se recibe mediante entrega, mediante devoción, mediante voluntad, mediante consistencia, mediante lo que llamaremos soltar el control. Ahora los humanos frecuentemente entienden mal esto de soltar el control. Piensan que significa desaparecer, volverse pasivos, perder la identidad, convertirse en nada. Pero lo que realmente significa es soltar la identidad falsa que cree que debe controlar todo. Significa soltar la mirada estrecha que cree que está solo. Significa soltar el hábito de inyectar miedo en cada momento desconocido. Y entonces la conciencia superior se siente así. Empiezan a vivir con una confianza interior de que están siendo sostenidos. Empiezan a vivir con una conciencia interior de que la guía está disponible. Empiezan a vivir con el sentido de que no están meramente tomando decisiones. Están siendo llevados en alineamiento. Y sí, la mente todavía existirá. El cuerpo todavía existirá, aún tendrán preferencias, pero el centro se desplaza, ya no están más gobernados por la reacción, están gobernados por la presencia. Ahora para muchos de ustedes, los primeros atisbos de la conciencia superior llegan como momentos cortos, un momento de paz profunda, un momento de admiración por la naturaleza, un momento donde la mente se queda en silencio y sienten algo amoroso y vasto, un momento donde dejan de juzgarse. Un momento donde de repente saben qué hacer sin lógica, y pueden dudar de esos momentos, pueden decir fue solo mi imaginación, pero recordamos que el corazón reconoce la verdad. Algunas enseñanzas describen esto como algo amable que llega dentro de ustedes como un pequeño nacimiento, como la gracia entrando en la conciencia de una manera que apenas pueden captar al principio, y entonces conforme continúan regresando, crece, se fortalece, cambia la calidad entera de la vida. Y al principio pueden querer contarlo a todos, pero lo más sabio es frecuentemente dejar que sean revelados sus efectos. De esa manera se vuelven más amables, más calmos, más claros, más presentes. Ahora haremos esto práctico. Aquí está cómo obtienen la conciencia superior de manera que no se vuelva fantasía. 1. Practiquen la quietud consistentemente, incluso cuando se sienta aburrido. 2. Dejen de usar la meditación como una manera de obtener resultados, úsela como una manera de realizar la presencia. 3. Aprendan a observar los pensamientos sin luchar. 4. Aprendan a retornar su atención gentilmente cuando divague. 5. Cultiven la devoción. No devoción a una persona, no devoción a un gurú, sino devoción a la verdad interior en sí. Ahora la lucha humana muy común es esta. Se sientan a meditar y descubren el caos dentro de su propia mente. La mente les arroja listas de compras, preocupaciones, recuerdos aleatorios, ansiedades, miedos que creen que no pueden hacerlo.
Pero la enseñanza es simple, no teman a los pensamientos, no luchen. Muchos pensamientos son transmisiones del mundo colectivo. Obsérvenlos como nubes, dejen de alimentarlos con creencia, sigan retornando, y lentamente lo silencioso debajo se vuelve accesible. Y entonces algo bonito comienza. Empiezan a sentir compañía interior, un yo interior con ustedes que no es su imaginación. Y ese yo con ustedes comienza a guiarlos de maneras prácticas. Los guía a descansar, los guía a decir la verdad, los guía a perdonar, los guía a actuar cuando es tiempo de actuar, los guía a esperar cuando es tiempo de esperar. Y comienzan a entender que la inteligencia superior no corre. La inteligencia superior no entra en pánico. La inteligencia superior sabe cómo enderezar los lugares torcidos, sin que ustedes se quemen intentando manejar todo. Ahora la conciencia superior no es escapismo, no significa fingir que el mundo es perfecto. Significa dejar de estar hipnotizados por las apariencias. Empiezan a ver que muchos dramas exteriores son expresiones de la conciencia. Y cuando la conciencia cambia, la realidad exterior se reorganiza. Es por eso que los maestros más elevados pueden mirar el miedo sin ser controlados por él, no porque fueran negligentes, sino porque estaban anclados en una verdad más profunda. Y esto también es por lo que decimos a los 144.000, misión no es sobre luchar oscuridad, es sobre disolver hipnosis, separación dentro de sí mismos, para que se conviertan en estabilizador de frecuencia para otros. Es sobre volverse tan enraizados en paz interior que su propia presencia se convierte en bendición. Ahora, hay punto final deseamos hacer sobre conciencia superior. No es permanente mayoría humanos primero, viene en olas, viene en momentos. Y no se juzguen cuando desaparece, simplemente regresan, continúan practicando, continúan abriéndose, continúan entregando. Porque si es posible tocar unión, aún brevemente se vuelve posible estabilizarla más y más. Y ahora llegamos movimiento final, integración. Porque punto no es tener experiencias espirituales luego colapsar vida cotidiana. Punto es embodiment. Punto es vivir esto, sus relaciones, sus elecciones, su sistema nervioso, su servicio, su alegría. Y esto es donde 144.000 se vuelven lo que vinieron a ser. Deseamos entiendan algo muy claramente. No forman de nivel conciencia, nunca más lo tocan. Los humanos ciclan. Los humanos se mueven a través capas. Pueden tener día conciencia superior profunda, luego día su self-densidad menor es disparado, mensaje texto. Esto no es fracaso, esto es integración. Integración es cuando dejan de hacer su self menor enemigo. Integración es cuando dejan de fingir, no tienen miedo. Integración es cuando pueden mantener su propia mano a través momento humano, mientras permanecen conectados a verdad superior. Y entonces aquí está, manera más simple, podemos describir 3 niveles, otra vez términos humanos. Conciencia densidad menor dice, estoy separado, debo controlar estar seguro. Conciencia metafísica dice, mi estado importa, puedo desplazar, puedo alinear, puedo crear. Conciencia superior, conciencia dice, no estoy separado, soy presencia expresándose aquí. Ahora 144.000 misión está centrada esto ahora porque Tierra es punto donde información no es suficiente. Los humanos tienen más información que nunca. Pueden buscar hechos segundos. Y sin embargo sus corazones no son necesariamente más pacíficos. Sus mentes no son necesariamente más sabias. Y muchos están abrumados, sobreestimulados, aterrorizados, incertidumbre. Y entonces lo que colectivo necesita ahora no es más datos, necesita coherencia, necesita corazones firmes, necesita sistemas nerviosos regulados, necesita personas que puedan permanecer presentes mientras otros entran en pánico, necesita personas que puedan ser gentiles mientras otros atacan, necesita personas que puedan mantener línea de tiempo superior en su campo, sin forzar a nadie. Estos son ustedes. Y deseamos decir algo que puede sorprenderles. No necesitan convencer a nadie 144.000 misión. No necesitan probar que son semilla estelar. No necesitan argumentar con escépticos. Simplemente necesitan volverse tan alineados que la vida se convierte en evidencia silenciosa verdad interior. Esto es liderazgo real. Ahora nos dejan hablar cómo obtienen, estabilizan estos niveles vida cotidiana manera simple, practicable. Primero practican liberación. Dejan ir juicios, resentimientos, miedos cuando notan
dejan de mantenerlos como identidad, dejan de alimentarlos como personalidad, tratan como energía lista para moverse, permiten aquel movimiento porque no pueden. Estabilizar conciencia superior mientras se aferran a loops emocionales, densidad menor. Segundo, practican centración en el corazón, no cuando recuerdan una vez mes. Practican diariamente. Cierran ojos, ponen conciencia en su corazón, respiran, dejan corazón guiar pocos minutos, lo hacen en el coche, lo hacen antes de dormir, lo hacen cuando están a punto de reaccionar, lo hacen cuando se sienten perdidos. Porque corazón es donde reciben orientación que la mente no puede calcular. Tercero, practican quietud y dejan de intentar hacer quietud performance, dejan de intentar meditar correctamente. Aprenden a observar pensamientos como emisiones, aprenden retornar gentilmente, aprenden paciencia, aprenden perseverancia, aprenden diferencia entre forzar, permitir, y conforme hacen comienzan a saborear presencia más profunda que ya existe dentro de ustedes. Cuarto, practican servicio como frecuencia, no servicio como autosacrificio. Aprenden contribuir estando alineados. Aprenden contribuir sosteniendo visión paz, viviendo como paz. Aprenden contribuir perdonando, orando, siendo gentiles, siendo firmes. Aprenden ser parte soluciones sin quemarse intentando arreglar físicamente todo. Quinto, practican integración emocional. Cuando dolor muestra paran haciendo esto, prueba rotos. Lo tratan como comunicación. Preguntan qué está señalando. Se permiten sentir lo que han estado suprimiendo. Y hacen esto gentilmente con apoyo cuando necesario porque no están aquí ascender a través sufrimiento. Se permiten evolucionar a través facilidad, alegría, relajación, amor. Ustedes seres creador pueden decidir cómo crecen. Sexto, practican recordando su verdadera escala. No están tan aislados como piensan. Están conectados más entre sí de lo que su mente física puede recordar. Muchos de ustedes comienzan a despertar conexiones cruzadas con otros aspectos su oversoul, y esto ayuda a acceder más sabiduría, más orientación, más capacidad. Y conforme comienzan a verse así como conciencia colectiva, no solo unidad pequeña, ustedes naturalmente alinean verdad superior. Ahora esto es camino de integración. No persiguen la conciencia superior como experiencia pico. Construyen una fundación que consigue mantener esto. Se vuelven firmes lo bastante para recibir. Se vuelven modestos lo bastante para permitir. Se vuelven amables lo bastante para vivir sin superioridad. Y esto es la verdadera misión de los 144,000. No misión de presión, sino misión de presencia. No misión de agotamiento, sino misión de coherencia. No misión de salvar a otros, sino misión de convertirse en la frecuencia que ayuda a otros a recordar que pueden salvarse a sí mismos. Y conforme hacen esto, notarán algo. El mundo puede aún ser caótico, pero ustedes no serán caos. El mundo puede aún estar alto, pero ustedes serán quietos por dentro. El mundo puede aún estar asustado, pero ustedes serán guiados. Y así es como llega la nueva tierra, no como anuncio, sino como realidad vivida. Un sistema nervioso despertado, y un ser centrado en el corazón, y un creador consciente a la vez. Los amamos, los vemos. Sabemos lo que les llevó a estar aquí, a permanecer en sus cuerpos, a seguir abriéndose. Y les aseguramos que no están atrasados, están en la hora correcta. Y estamos con ustedes siempre más cerca de lo que fueron enseñados a creer. Si están escuchando esto, querido, están necesitando. Les dejo ahora. Soy tía de Arcturus.